Bienvenidos de nuevo hermanos una semana más. Muchas gracias por visitar nuestro canal, Honrando a Jehová. Esta semana estaremos considerando el estudio número 50, titulado Dios nos declara justos por nuestra fe y por nuestras obras. Este consejo, lo encontramos en Romanos, capítulo 4, versículo 12, donde leemos: Siguen de cerca los pasos de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. El estudio de hoy consta de 17 preguntas, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. En el artículo de hoy, veremos qué cosas hemos de hacer para poder ser declarados justos a los ojos de Jehová, como lo fue Abraham. Analizaremos, y entenderemos, la aparente diferencia de criterio entre Pablo y Santiago. Pablo decía, que ya no había que hacer obras para recibir el perdón de Jehová. Y por otro lado, Santiago, decía que la fe, se demostraba con obras. A lo largo del estudio repasaremos la vida de Abraham, y veremos cómo fue, y sigue siendo un ejemplo a imitar por nosotros, hoy en día. Abraham demostró con sus actos, que tenía fe en la promesa que Jehová le había hecho, cuando le dijo que él sería el padre de muchas naciones. Esa promesa tardó muchos años en cumplirse. Aún así Abraham no se desanimó, y siguió teniendo esperanza en la promesa de Jehová. En el avance leemos: Todos queremos tener la aprobación de Jehová y que Él nos considere justos. En este artículo, vamos a analizar parte de lo que escribieron Pablo y Santiago para demostrar que podemos lograrlo, y que para ello necesitamos tener fe y obras. Vamos ahora con el estudio. La pregunta del párrafo 1, dice así: ¿Qué es posible que nos preguntemos al pensar en la fe de Abraham? Vamos con la respuesta. En Romanos, capítulo 4, versículo 11 vemos, como a Abraham se le llama el padre de todos los que tienen fe. Por lo tanto, para que en la Biblia se le llame así, debía de tener el favor de Jehová. Y tener el favor de Jehová supone tener mucha fe. Llegados aquí, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿podemos seguir los pasos de Abraham y tener una fe fuerte como la que demostró tener Abraham? Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 2, dice así: ¿Por qué es importante que examinemos el ejemplo de Abraham? Como esta pregunta está basada en Santiago, capítulo 2, versículos 22 y 23, los escuchamos y dicen así: Ya ves que su fe actuó junto con sus obras, y que su fe fue perfeccionada por sus obras. Así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice: Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo, y él fue llamado amigo de Jehová. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Según el texto que hemos leído, Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo. Y él fue llamado amigo de Jehová. Pero para poder tener ese privilegio, obedeció lo que Jehová le mandaba. Se mudó a una tierra lejana, vivió en tiendas de campaña durante muchos años y estuvo dispuesto a sacrificar a su querido hijo Isaac. Debido a esa fe, Jehová le dio su aprobación. Hoy en día, nosotros también podemos tener ese mismo favor de Jehová, si nos portamos como Abraham. De hecho, en la Biblia se nos pone muchas veces como ejemplo a seguir. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 3, dice así: ¿De qué versículo citaron Pablo y Santiago? Ahora vamos con la respuesta. Pablo y Santiago citaron el texto de Génesis, capítulo 15, versículo 6, donde leemos: Abraham puso su fe en Jehová, y él lo consideró justo. Con este texto, vemos que Jehová consideraba a Abraham intachable, justo y libre de culpa. Qué bonito sería poder decir cada uno de nosotros eso mismo. Por lo tanto, veamos cómo podemos conseguir que Jehová diga que cada uno de nosotros somos justos a sus ojos. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado Debemos tener fe, para que Dios nos considere justos. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 4, dice así: ¿Qué nos impide a los seres humanos ser justos? Vamos ahora con la respuesta. En Romanos, capítulo 3, versículo 23, leemos: Porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios.
Desde Adán y Eva, la humanidad ha cometido pecados, pero aún así, Jehová se siente feliz y contento por la actitud de algunas personas. Pablo usó como ejemplo a Abraham, quien aún siendo pecador tuvo el reconocimiento de Jehová. Esto nos anima a nosotros a seguir ese ejemplo y también poder tener el privilegio de ser del agrado de Jehová. Muchas gracias por el comentario. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 5, dice así. ¿Por qué declaró Jehová justo a Abraham? Como esta pregunta está basada en Romanos, capítulo 4, versículos del 2 al 4, los escuchamos y dicen así. Por ejemplo, si a Abraham se le hubiera declarado justo como resultado de sus obras, habría tenido motivos para presumir, aunque no delante de Dios. Porque, ¿qué dicen las Escrituras? Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo. Pues bien, al que trabaja, no se le cuenta el salario como bondad inmerecida, sino como algo que se le debe. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Jehová declaró justo a Abraham por su fe. Abraham no se regía por la ley mosaica, ya que esta ley la recibieron los israelitas unos 400 años después. Por lo tanto, como vemos en Romanos, capítulo 4, versículo 13. No fue mediante la ley, mediante lo que Abraham o su descendencia recibieron la promesa, sino que fue mediante la justicia que se obtiene por la fe. Con estas palabras entendemos que Jehová nombró justo a Abraham por su fe. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6. ¿Por qué declara Jehová justo a un pecador? Ahora, vamos con la respuesta. Por muy atentos que estemos en nuestras vidas, es muy fácil caer en alguna tentación. Pero Jehová sabe lo que hay en nuestros corazones y sabe cuánta fe ponemos en Él. En Romanos, capítulo 4, versículo 5 leemos. Al hombre que no realiza obras, pero pone su fe en el que declara justo al hombre irreverente, se le considera justo por su fe. Con estas palabras, entendemos que aunque cometamos algún pecado por debilidad o por ignorancia, lo que nunca hemos de perder es la fe en Jehová. Porque una vez nos arrepentimos de nuestros pecados, Jehová nos ve justos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 7, dice así. ¿En qué sentido fueron justos los siervos de Dios del pasado? Vamos con la respuesta. Igual que Abraham fue considerado justo a los ojos de Jehová, otros siervos de Dios también consiguieron ese gran honor. Fueron declarados justos, aunque seguían siendo imperfectos y pecadores. Pablo, en su carta a los romanos, escribió que para ser amigo de Jehová, es imprescindible tener fe. Por ese motivo, aquellos siervos fieles de Dios del pasado fueron declarados justos. Eso nos recuerda que nosotros estamos también en esa situación. Nuestra fe puede hacer que seamos amigos de Jehová y así podamos tener el privilegio de ser nombrados justos a sus ojos. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. Por el momento, hemos visto lo importante que es que cada uno de nosotros tengamos fe en Jehová. El ejemplo de Abraham y de otros siervos de Dios nos da ánimo para seguir teniendo fe, aunque cometamos pecados como personas imperfectas que somos. En Romanos, capítulo 4, versículo 5 leemos. Al hombre que no realiza obras, pero pone su fe en el que declara justo al hombre irreverente, se le considera justo por su fe. Por lo tanto, nunca hemos de perder la fe en Jehová. Porque una vez nos arrepentimos de nuestros pecados, Jehová nos ve justos, y nos vuelve a considerar sus amigos. No perdamos nunca esa visión y mantengámonos fieles a Jehová desde nuestra imperfección. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Qué relación hay entre la fe y las obras? Pasemos a la pregunta de los párrafos 8 y 9. ¿A qué conclusión equivocada han llegado algunos, y por qué? Ahora, vamos con la respuesta. Pablo, en su carta a los romanos, dice: La felicidad del hombre al que Dios considera justo, pero no por sus obras. Por otro lado, Santiago en su carta dice: El hombre llega a ser declarado justo por sus obras, y no solo por su fe. Viendo estos dos textos, vemos que hay una diferencia entre la fe y los actos. Esta diferencia ha llevado a muchas confusiones y muchas interpretaciones.
pudiera dar la impresión de que Pablo y Santiago tenían opiniones distintas, pero como vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Por lo tanto, no hay duda, tanto Pablo como Santiago tenían razón, y es muy sencillo de entender, lo único que cambia es el contexto de las palabras. Así que lo que hemos de hacer es ver ese contexto para entender lo que cada uno dijo. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 10. Dice así. ¿De qué obras estaba hablando Pablo principalmente? Como esta pregunta está basada en Romanos, capítulo 3, versículos 21 y 28, los vamos a escuchar. El versículo 21 dice así. Pero ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, como lo confirman la ley y los profetas. Ahora, escuchamos el versículo 28, y dice así. Porque llegamos a la conclusión de que un hombre es declarado justo por la fe, y no por las obras de la ley. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Según la ley mosaica, el pueblo tenía que hacer ciertas obras para recibir el perdón por sus pecados. Por lo tanto, al entregar Jehová a Jesús en rescate por toda la humanidad, esa ley quedó abolida. A partir de ese momento, ya no era necesario hacer obras para el perdón de nadie, sino que cada cual sería responsable de sus actos, y según la fe que cada cual tuviese, sería más o menos merecedor del perdón, y de la aprobación de Jehová. Visto esto, entendemos que Pablo se refería a los actos relacionados con la ley mosaica cuando dijo: Pero ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11, dice así. ¿De qué obras estaba hablando Santiago? Vamos con la respuesta. Al desaparecer la ley mosaica, desaparece también la obligación de hacer ciertas obras. Pero Santiago es muy claro, al decir que no habiendo obligación por parte de una ley, cada uno de nosotros tenemos la obligación de demostrar mediante nuestros actos individuales, lo fuerte que es nuestra fe en Jehová. En Santiago, capítulo 2, versículo 17 leemos: La fe por sí sola, sin obras, está muerta. Por lo tanto, tengamos fe, pero acompañemos y demostremos esa fe con actos misericordiosos y amorosos hacia los demás. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Cómo explicó Santiago la relación que hay entre la fe y las obras? Vamos con la respuesta. En el capítulo 2 de Santiago tenemos 2 ejemplos. En el primer ejemplo relató cómo los cristianos no trataban de igual manera a las personas ricas y a las personas pobres. Por lo tanto, dejaban claro que aunque tuviesen fe, sus obras no demostraban que tuviesen esa fe. Muchas gracias. Para esta pregunta tenemos otra respuesta. El segundo ejemplo que encontramos en el capítulo 2 de Santiago nos relata cómo alguien vio a un hermano o una hermana necesitada de comida o ropa, pero que no hizo nada por ayudarle. En Santiago capítulo 2, versículo 17, leemos: Del mismo modo, la fe por sí sola, sin obras, está muerta. Por lo tanto, vistos estos ejemplos, hemos de demostrar nuestra fe mediante nuestros actos de amor hacia los demás. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 13. ¿Qué ejemplo mencionó Santiago para dejar claro que debemos demostrar con obras que tenemos fe? Como esta pregunta está basada en Santiago, capítulo 2, versículos 25 y 26, los escuchamos y dicen así. De la misma manera, ¿no fue declarada justa por sus obras Rahab la prostituta después de recibir hospitalariamente a los mensajeros y de enviarlos por otro camino? Así es, igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Santiago, en este texto, menciona a Rahab. Esta mujer, igual que Abraham, logró por medio de sus actos ser declarada justa a los ojos de Jehová. Demostró que tenía fe en Jehová al ayudar a 2 espías judíos. Esta mujer, aun no siendo israelita, creía en Dios y tenía fe en su promesa. Por eso con sus actos demostró su fe, y de esta manera pudo tener la bendición de Jehová.
Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 14. ¿Cómo se explica la diferencia entre lo que escribieron Pablo y Santiago? Vamos ahora con la respuesta. La explicación está en la perspectiva. Pablo y Santiago tenían razón, pero visto desde puntos de vista diferentes. Pablo dijo que jamás conseguirían la aprobación de Jehová realizando las obras de la ley, refiriéndose a la ley mosaica. Y Santiago dijo que todos los cristianos tienen que demostrar su fe haciendo buenas obras, refiriéndose a las obras individuales que cada uno de nosotros hemos de hacer. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15. Mencione algunas maneras de demostrar nuestra fe con obras. Ahora, vamos con la respuesta. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, leemos: No amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Por lo tanto, tenemos muchas formas de demostrar con obras que tenemos fe. Podemos recibir con gusto a los nuevos que haya en la congregación, ayudar a los hermanos que estén pasando verdadera necesidad y hacer cosas buenas por nuestros familiares. Pero la forma más importante que tenemos es la predicación, ya que haciendo esto, aplicaremos lo que vemos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, donde leemos: No dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema, hemos visto cómo Pablo y Santiago se contradicen en lo que decían. Pero analizando las dos cartas vemos que ambos tenían razón. Decían lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes. Pablo decía que al dejarse de aplicar la ley mosaica, la ley ya no exigía actos para ser perdonados. Y Santiago decía que la fe hay que demostrarla con actos. Por lo tanto, según la explicación de Pablo, ya no nos aplican cosas como llevar una cuerdecita azul, celebrar la Pascua o lavarse de cierta forma. Y según la explicación de Santiago, hemos de aplicar actos como por ejemplo siendo imparciales, haciendo cosas buenas por los demás, y sobre todo dedicar tiempo a la predicación. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado La esperanza fortalece nuestra fe. Pasemos a la pregunta del párrafo 16. ¿Qué relación había entre la esperanza y la fe de Abraham? Vamos con la respuesta. Sabemos que Abraham tenía fe. Pero aún teniendo fe, para él, hubiese sido fácil desanimarse, ya que Jehová le había prometido que sería el padre de muchas naciones. Cuando tenía ya 100 años aún no había tenido ningún hijo. Pero Abraham tuvo esperanza en la promesa de Jehová. En Romanos, capítulo 4, versículo 21 leemos: Y estuvo plenamente convencido de que Dios podía hacer lo que le había prometido. Viendo estas palabras, entendemos que aparte de la fe, hemos de tener esperanza en que Jehová cumplirá lo que ha prometido. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 17. ¿Cómo sabemos que es posible que Dios nos declare justos y nos considere sus amigos? Vamos con la respuesta. La Biblia es nuestra guía. En ella, Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 23 y 24, dijo refiriéndose a Abraham: Fue considerado justo. Esas palabras también nos aplican a nosotros hoy en día. Podemos ser considerados justos a los ojos de Jehová si mantenemos la misma actitud que tuvo Abraham: fe, obras y esperanza. Por lo tanto, apliquemos esas tres cosas en nuestras vidas y estemos seguros de que Jehová nos considerará justos. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. En estos dos párrafos, hemos visto cómo Abraham, aparte de tener fe, tuvo también esperanza. La esperanza le ayudó a mantenerse firme. Abraham había recibido una promesa de parte de Jehová, y por muchos años que pasaron hasta que se cumplió, nunca perdió ni la esperanza, ni la fe en Jehová. Ahora tenemos un repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso dice así. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió que un hombre es declarado justo por la fe y no por las obras de la ley? Vamos con la respuesta. Pablo, en su carta a los Romanos, dice: La felicidad del hombre al que Dios considera justo, pero no por sus obras. Con estas palabras quiso decir que los actos que la ley mosaica obligaba a hacer ya no se aplicaban. Muchas gracias.
La segunda pregunta de repaso dice así. Según lo que dijo Santiago, ¿qué relación hay entre la fe y las obras? Vamos con la respuesta. Santiago dijo que todos los cristianos tienen que demostrar su fe, haciendo buenas obras. Con estas palabras se refería a las obras individuales. O sea, las cosas que hacemos por los demás y que salen desde el corazón. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso dice así. ¿De qué maneras podemos demostrar con obras que tenemos fe? Vamos con la respuesta. Por ejemplo, recibir con gusto a los nuevos que haya en la congregación. Ayudar a los hermanos que estén pasando verdadera necesidad y hacer cosas buenas por nuestros familiares. Pero la forma más importante que tenemos para demostrar fe es la predicación. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal. Esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 51. Corresponderá a la semana del 12 al 18 de febrero de 2024. Tiene como título: Lo que usted espera se hará realidad. Está basado en el texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5, que dice: La esperanza no decepciona. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.